Hay una historia muy conocida en la Biblia y esa historia es la historia del hijo pródigo. Pero realmente no es un hijo pródigo, realmente son dos. Porque el pródigo que se fue era pródigo, pero el que se quedó también era un pródigo. Y vamos a entenderlo por qué. El hijo pródigo que se fue en un momento de su vida, él dijo, yo estoy aquí lejos, comiendo, deseando la comida de los cerdos. Yo quisiera ser como uno de los jornaleros de mi padre que están en casa. Y ustedes conocen la historia, me levantaré e iré a mi padre. Él se levanta y viene al padre. Pero en la casa hay un hijo que es el hijo mayor. Y el hijo mayor, cuando el hijo pródigo viene, o el hijo menor, dice que él dijo: tanto que te he servido, tantos años que he estado acá y no me he podido comer ni siquiera un cabrito con mis amigos. Él está también diciendo que él no tiene lo que tiene su padre, no puede accesar a lo que tiene su padre. Ustedes ven, el hijo pródigo, el hijo menor, digamos, que está lejos, está deseando tener algo de lo que tiene su padre, aunque sea el sueldo de un jornalero. Pero el hijo que está en casa también está deseando, aunque sea un cabrito, aunque sea un corderito para comérselo. Entonces quiero decir que esta situación es bien complicada y se aplica muchas veces a nosotros. Los hijos nacidos de nuevo, nosotros, los hijos de Dios, no estamos disfrutando la posición de hijos. Y póngame atención a esto, no estamos disfrutando realmente la posición de hijos. Yo creo que es delicado el ser hijos y el no disfrutar nuestra posición de hijos. Yo estaba meditando en que pueden haber muchas causas. Primera causa, creo yo, hipotéticamente estoy hablando, pero pueden ser las cosas que a algunos nos están pasando. La primera es un modelaje deficiente de nuestros padres. Porque honestamente, muchos de nosotros, bueno, yo no, o tal vez sí, pero la mayoría hemos tenido modelos deficientes de padres. Modelos de un padre que no fue un ejemplo, que no fue un modelo, que dejó mucho que desear, que no fue responsable, que nos golpeó, que nos maltrató, que no tuvimos confianza con él, que no se preocupó en las obligaciones básicas de la casa, de la familia, etcétera, etcétera. Y entonces los efectos de esas imágenes de un padre que no fue lo mejor, digamos que en el mejor de los casos todos tuvimos un padre, aunque no tuviera la responsabilidad, pero estuvo con nosotros. Pero en el peor de los casos, muchos de nosotros tenemos la experiencia dura de no haber tenido un padre que solo nos engendró, pero nunca más lo vimos. Yo he oído hablar a muchos diciendo: mire, yo nunca he visto a mi papá. He visto a muchachos diciendo: yo no conozco a mi papá. Y un día le preguntaba a un joven: ¿y vos quisieras conocerlo? Y él me dice: pues realmente no me llama la atención ni conocerlo, porque no me ha ayudado nunca en nada. Imagínense la idea que ese muchacho tiene de un padre. Pero una segunda razón, y esta es la más preocupante y esta es como más espiritual, tiene que ver con el desconocimiento que nosotros podemos tener. Como hijos de Dios, podemos tener desconocimiento de las implicaciones bíblicas, las implicaciones teológicas y quizá biológicas, me atrevería a decir, que implica, o todas estas cosas que implican ser el hijo de un Padre celestial. Yo tengo un Padre celestial. Yo no sé si ustedes lo sabían, que tienen un Padre celestial. Sí lo sabían, sí lo sabemos, pero a veces no nos hemos detenido a pensar en las implicaciones de un Padre celestial. Y una tercera causa que yo creo que es la razón, o una razón por la cual nosotros no estamos disfrutando el hecho de ser hijos de nuestro Padre celestial. La posesión o la posición es la idea. La posición es que nosotros somos demasiado conformistas. Nosotros pensamos que ser hijos de Dios es tener un don,
que ser hijos de Dios es tener un talento, que ser hijos de Dios es tener un ministerio, es tocar un instrumento, es servir en algún área, es tener algún conocimiento, conocer mucho de la palabra, y pensamos que eso significa, eso es el todo de ser hijo de Dios. Pero el ser hijo de Dios es más poderoso que cualquiera de esas cosas. Es ir más allá de lo natural, de lo común, es poder apropiarnos de las bendiciones. Podemos nosotros tener mucho conocimiento, mucho dominio de cosas, y los dones pueden operar en nosotros, pero hermanos, si no sabemos lo que significa el derecho de ser hijos de Dios, yo quiero decirles que estamos perdidos. Si no entendemos las implicaciones bíblicas y teológicas de lo que significa ser hijo de Dios, estamos perdiéndonos de una bendición tan grande, de una bendición incalculable, de una bendición que solo puede venir de Dios y que está a nuestra disposición, pero no la entendemos, no la conocemos, no la dominamos, y por eso no podemos disfrutar. Entonces yo quiero que nosotros, con la ayuda del Señor, aprendamos cómo disfrutar esa posición de ser hechos hijos de Dios. Cómo podemos disfrutar la posición, el derecho, la bendición, la responsabilidad, lo que implica ser un hijo de Dios. ¿Cuántos quieren aprender a disfrutar eso, hermanos? ¿De veras? Bueno, entonces entrémosle con todo. Y eso es lo que yo quiero hacer, ir a la Biblia. Por eso estoy preparando esta serie de prédicas sobre el disfrutar la posición de hijos. Y vamos a tratar de ir y hablar de todo lo que dice la Biblia en todas las direcciones acerca de lo que es un hijo de Dios. Quizá el proceso de llegar a serlo, las bendiciones, las responsabilidades, las condiciones que implican ser hijo de Dios. Por eso esta mañana vamos a llamar al tema 1, a la palabra de hoy: ahora ya somos hijos de nuestro Padre Celestial. Repítalo conmigo: ahora ya somos hijos de nuestro Padre Celestial. Quiero que piensen en eso. ¿Cuál es la importancia de esto, hermanos? ¿Cuál es la importancia de que ahora nosotros ya somos hijos de Dios? Esto es más importante de lo que usted se imagina. Si nosotros quisiéramos juzgar la vida de un cristiano, si nosotros quisiéramos juzgar que también una persona entiende y vive su cristianismo, hay que ver cuánto valora el pensamiento de ser hijo de Dios. Hay que ver cuánto entiende su posición de ser hijo de Dios. Porque, hermanos, tener a Dios como Padre, que Él sea mi Padre, eso significa algo muy grande. Y es tan importante que es una bendición especialmente para la gente del Nuevo Testamento, o la gente del Nuevo Testamento hacia adelante. Es una bendición para ustedes y para mí, para la gente que se está agregando y los que se van a agregar a la vida de la iglesia. La posición de ser hijos de Dios. Si usted va al Antiguo Testamento, en todo el Antiguo Testamento, el Señor no se reveló al pueblo como padre de ellos. Si usted va al Antiguo Testamento, y usted va a encontrar que el Señor se reveló como Jehová de los ejércitos, como Yahvé. Se reveló como el Dios omnipotente, como el Jireh, como todas las condiciones que representan los nombres de Dios, pero no como padre del pueblo. Solo era su pueblo, pero no era como una revelación como padre del pueblo. Y esa revelación de padre es una revelación propia del Nuevo Testamento. Los judíos, al que reconocían como padre, era Abraham. Ellos decían: nuestro padre Abraham. Nosotros somos descendientes de nuestro padre Abraham. Pero ya en el Nuevo Testamento, el Señor Jesús da una revelación de una doctrina diferente, y es el hecho que Él ahora no es
no es el Jehová de los ejércitos, sino que ahora es el Padre. Y ahora Él empieza a revelar cuando dice: cuando oren, oren, Padre nuestro que estás en los cielos. Y empieza a revelarse como el Padre y a mostrarnos a nosotros que Él es nuestro Padre. Ahora, el punto entonces es esto: en el Antiguo Testamento la gente conocía a Dios como el Jehová, como el Yahvé, como el omnipotente, etcétera, etcétera. Pero en el Nuevo Testamento la gente empieza a conocer a Dios como Padre. Pero yendo un poquito más adelante y llegando hasta aquí a donde estamos nosotros, hermanos, Él ya no tiene que ser solamente el Padre de los demás, sino que cómo hacer para que ese Padre que ha sido revelado en la Biblia ahora sea mi Padre. Porque miren esto, oigan esto: la Biblia es la palabra de Dios. ¿Están de acuerdo conmigo? Y la palabra de Dios es Jesús, es la verdad, es el Logos. ¿Están de acuerdo conmigo? Pero esa palabra muchas veces no se hace vida en mí. Y una persona puede oír, entender y conocer mucho, y de nada le sirve que conozca todo si esa palabra no se hace vida en él. Entonces no sé si yo estoy tratando de darme a entender, y quiero que ustedes por favor entiendan también lo que yo estoy tratando de decir. La idea no es solamente que ustedes tengan un asentimiento de la idea de que Dios es su Padre, sino la idea es que ustedes y yo tengamos una experiencia de que Dios es nuestro Padre. Dios es mi Padre. ¿Y qué significa eso? ¿Cuál es el valor que eso tiene? Ahora, hermanos amados, si es así, entonces pensemos en algunas cosas. Pensemos en algunas cosas, hermanos. El tema dice, el tema de esta mañana dice: ahora ya somos hijos de Dios o de nuestro Padre Celestial. Cuando estoy hablando de ahora ya somos hijos de nuestro Padre Celestial, si yo me pongo a pensar en ese tema, podría entonces decirse que hubo un tiempo que no fuimos hijos de Dios. Si yo digo ahora ya somos hijos de Dios, implícitamente estoy diciendo que en algún tiempo no fuimos hijos de Dios. Y entonces viene la pregunta, y ustedes se van a dar cuenta de que si es así, puede ser que en esta mañana aquí hay gente que no es hija de Dios. ¿Cómo así? ¿Cómo así? Ahora ya somos hijos de Dios. Por lo menos yo quiero decir esta mañana que yo creo que yo soy hijo de Dios y que yo estoy viviendo la experiencia de ser hijo de Dios. Pero la pregunta es: ¿y todos los que estamos aquí ya somos hijos de Dios de verdad? ¿Y todos los que estamos aquí realmente estamos viviendo la experiencia de ser hijos de Dios? ¿Ya somos hijos de Dios o todavía no? Ahora ya somos hijos de Dios implica también que hay gente allá afuera o en otro lado o aquí o en cualquier lado que no es hija de Dios, que un tiempo atrás o que su vida de aquí para atrás no ha reflejado el ser hija de Dios, que algunos ya lo son pero otros todavía no. Entonces viene una idea por ahí. Usted habla con un católico, por ejemplo, y usted le dice: mire, yo le invito a ser hijo de Dios. Yo le invito a aceptar al Señor para que usted pueda ser hijo de Dios. ¿Qué cree que le va a decir él? Yo soy hijo de Dios. ¿Quién dice que yo no soy hijo de Dios? Y toda la gente alrededor tiene la idea que son hijos de Dios. Pero la Biblia nos muestra claramente dos tipos de hijos. El hijo de Dios por creación, que es el hecho de que todos nosotros somos hijos creados por Dios. Es como la idea de primera de Juan 3:10, que dice: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Oigan, hermano, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo.
Pero dice, todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, no es nacido de Dios. Quiere decir que el que no ha nacido de Dios no es hijo de Dios. Pero los católicos y algunos de ustedes siguen pensando que son hijos de Dios. Pero ¿cómo es entonces que somos hijos de Dios? Somos hijos de Dios por creación. Por creación todos somos hijos de Dios. Porque uno va a la Biblia y en Génesis uno encuentra desde el versículo 1 en adelante, y creó Dios e hizo Dios todo. Pero luego cuando llega al versículo 24, 1:24 de Génesis, luego dijo Dios: produzca la tierra seres vivientes. Oigan esto: produzca la tierra seres vivientes. Y empezó a crear a todos los animales, los que vuelan, los que están en el mar, los que se arrastran, etcétera. Pero al final, en el versículo 26, también en esa misma idea, crea al hombre. Entonces ahí es donde todos somos hijos de Dios por creación, porque Dios nos creó. Yo por lo menos creo que soy hijo de Dios. Ya soy hijo de Dios por creación. ¿Cuántos son hijos de Dios por creación? Bueno, somos hijos de Dios a pesar de lo que digan las historias y las teorías. Ustedes por ahí en Emanuel en casa escribí una historia de un niño que fue a su mamá y le preguntó: mamá, nosotros es cierto que venimos del mono, ¿de dónde venimos? ¿De dónde venimos, mamá? No, fue al papá: papá, ¿de dónde venimos? Y él le dijo: venimos del mono. Entonces él fue confundido a su mamá y le dijo: mamá, yo todavía sigo confundido, ¿de dónde venimos? Ahí él le dice: Dios creó a Adán y Eva y de ahí nació toda la raza humana. Pero mamá, mi papá dice que venimos del mono. Sencillo, le dijo: es que tu papá te contó la historia por parte de su familia y yo vengo de Dios. Yo creo todos los seres humanos somos creación de Dios, no venimos del mono. Algunos se parecen un poco, pero no venimos del mono. Está clarito que nosotros somos creación de Dios, somos criaturas de Dios. Y en ese sentido, como criaturas, somos creados por Él, somos hijos de Dios. Pero está el otro nivel y es el hijo por adopción. Y ahí sí ya no entran todos. Todos somos hijos de Dios por creación, pero no todos somos hijos de Dios por adopción. Porque los que son adoptados, estos son los que han renacido, los que han nacido de nuevo, y al nacer de nuevo se convierten automáticamente en hijos de Dios. Primera de Juan 3:9 dice: todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Decir, hermanos, que la Biblia aquí nos está enseñando de que hay otra manera de ser hijos de Dios, y esta manera es una manera espiritual, y es así como alguien puede ser hijo de Dios. Primera de Pedro 1:23 dice: siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra llega a la persona y produce en él una vida espiritual y le hace nacer de nuevo. Hay todo un proceso ahí que no tengo tiempo para detenerme ahí, pero la idea es que hay un nacimiento de nuevo, y cuando la persona nace de nuevo, entonces es hijo otra vez. Por eso es que algunos dicen que hay que nacer 2 veces para morir solo una vez. Pero si usted solo nace una vez, muere 2 veces. Cuando usted nace 2 veces, nace físicamente como creación, pero nace espiritualmente, usted ha nacido 2 veces. Entonces usted va a morir solo una vez, porque siempre va a morir esa creación, pero ya no va a morir el hombre espiritual. Usted tiene vida eterna. Por eso Jesús dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Tiene vida.
tenemos vida. Ahora, hermanos, entonces quiere decir que según lo que estamos viendo, no todos somos hijos de Dios. Y esa es la primera cosa. No todos somos hijos de Dios. No todos son hijos de Dios, sino solamente aquellos que son hijos por adopción. Y esto es lo que verdaderamente vale. Esto es lo que verdaderamente tiene sentido. Ahora, vienen preguntas a la mente de nosotros quizá. Y una pregunta que yo me hago por ustedes es: ¿cómo un ser natural, como un ser carnal como yo puede llegar a ser hijo de Dios? ¿Cómo alguien que es el hijo de mi papá y de mi mamá, seres naturales y quizá hasta pecadores, hasta muy pecadores, quizá hasta depravados, y yo soy hijo de ellos y yo también soy depravado, yo también soy malo, yo también tengo una mente que tiene cosas malas, yo también hago cosas malas? ¿Cómo yo puedo llegar a ser hijo de Dios? Cuando uno mira a Jesús, una de las cosas que hizo Jesús fue llamar a Dios Padre. Jesús siempre llamó a Dios Padre. Vengo del Padre y voy al Padre. Él es mi Padre, Padre Santo. Oraba: Padre, oh Padre, bendito Padre, Padre de las luces, oh Padre. Él clamaba a Dios como su Padre. Y uno dice: pero Jesús era hijo de Dios. ¿Cómo es que Jesús es hijo de Dios? El Jesús hijo de Dios es hijo de Dios porque nace en esta tierra, porque fue engendrado por el Espíritu Santo en el vientre de María. Una obra monumental, una obra espiritual, una obra que no puede hacer ningún ser humano. María tiene a Jesús no por tener una relación sexual, sino que María tiene a Jesús porque el Espíritu Santo vino y puso esa simiente ahí en su vientre y nace Jesús. Jesús es hijo de Dios y no tiene pecado, por eso justamente, porque el Espíritu Santo lo puso en el vientre de María y no fue engendrado por ningún hombre. ¿Ya? Entonces María fue como un depósito solamente en el que Jesús, el óvulo divino estuvo ahí, creció y hasta el momento de nacer. Hermano, entonces Jesús no tiene pecado. Jesús no fue concebido por el hombre, sino que fue dado por Dios. Él no tiene pecado. Cuando Él habla de su Padre, Él tiene la solvencia, Él tiene el derecho para hablar de su Padre. Él puede decir: Él es mi Padre, Él es mi Padre, porque Él se parece a su papá, porque Él tiene la simiente de su papá, porque Él es el Hijo de Dios y tiene la solvencia. Pero ¿cómo nosotros podríamos llamar a Dios Padre siendo que nosotros somos naturales? Fuimos engendrados por un hombre y por una mujer. Muchos de ustedes quizá fueron engendrados en estado de ebriedad. Imagínense qué tremendo. Usted dice: soy hijo de un bolo. Uno no sabe en qué condiciones. Algunos de nosotros no somos hijos de matrimonio, no que somos de matochazo, como decían algunos. Y entonces, ¿y cómo yo puedo ser hijo de Dios? La Biblia tiene la respuesta. San Juan 1:12 dice: mas a todos los que le recibieron. Diga conmigo: recibieron. Esa es la clave. O sea que todos los hijos por creación deben recibir. Si no reciben a Dios, no son hijos de Dios. A los que le recibieron, y luego dice: a los que creen en su nombre, les dio potestad. La palabra potestad sería derecho. Les dio derecho. Les dio el derecho de ser hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. Es decir, fueron hechos hijos de Dios. Están vivos porque Dios, como Padre, cuando ellos creyeron, les dio el derecho de ser hijos de Dios. La idea es llegar a ser hijos de Dios. La idea es convertirse en hijos de Dios. Puede decir: alguien no se ha convertido en hijo de Dios.
Alguien todavía no es hijo de Dios porque no ha llegado a serlo, porque no ha pasado por el proceso, porque no ha pasado por esa condición espiritual de recibir, de creer y de ser hechos hijos de Dios. Y vean lo que dice el versículo 13: los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. No son engendrados por voluntad de varón. Es decir, que este nivel de hijos del que yo estoy hablando es un nivel, hermanos, en el que no influye la voluntad humana. Es un nivel que va más allá del poder y de las condiciones humanas. Es un nivel espiritual, netamente espiritual. Es un nivel de la voluntad de Dios. Y esto es maravilloso. Esto es precioso. Esto es algo como para disfrutarlo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene un hermano, usted tiene una hermana, usted tiene un primo, usted tiene un vecino, un amigo, un compañero de trabajo que no quiere nada con Dios, que ha oído la palabra igual que usted, pero no quiere nada con Dios. Lo que yo les decía un día de estos, que yo empecé a oír la palabra de Dios con mi familia, con mis hermanos en el mismo tiempo, en las mismas circunstancias. Todos no sabíamos nada de Dios, pero empezamos a oír la palabra de Dios, y esa palabra entró en mí, vino a mí, y yo pude recibir al Señor. Y desde hace muchos años estoy disfrutando esa experiencia, y mis hermanos no la han disfrutado, no conocen al Señor, no lo han recibido. Usted puede tener a alguien que no ha recibido al Señor, pero entonces es aquí donde está el misterio, que no es realmente del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia, que no es solamente una acción humana, sino que es Dios el que toma la iniciativa y que toca, pero toca de una manera que uno no puede resistirse. Aquí entre nosotros hay hermanos preciosos que yo conozco de hace años. Por más que se alejen, no pueden alejarse. Y ellos intentan soltarse, no los miro porque les puedo apoyar los ojos, pero hermano, no los señalo porque puedo apoyarle los ojos. Pero yo sé, se dan unas sus escapadas. ¿Y qué pasó aquel hermano? Ya tiene 2 meses de no venir, pero a los meses ahí viene. Dígale a su vecino: no te puedes escapar, sos hijo de Dios, sos hijo de Dios. Que ese es el punto, hermano, y ese es el misterio, esa es la bendición. Por eso dice que los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de varón, ni de voluntad de carne, sino de Dios. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Si estás siguiéndolo a Él, si te desesperas por seguirlo a Él, si vienes a Él, si lo buscas a Él, eres hijo de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor? Eres hijo de Dios. Amén. Ay, pastor, me dice alguno, eso está bonito, pero mire, ¿y yo cómo puedo estar seguro? Pero segura de que realmente soy hijo de Dios. Seguro, pero de que estoy seguro de que estoy seguro que soy hijo de Dios. Yo puedo decirle, hay muchas claves en la Biblia para saberlo. Le quiero compartir un par de ellas. ¿Sabe cómo usted puede estar seguro? Entendiendo cómo el Señor lo eligió a usted como hijo. Y hermano, la primera cosa de la elección de Dios para sus hijos es una elección por amor. Mire, usted no está aquí porque es bonito. Usted no está aquí porque es el más chivazo, porque es el más campeón. ¿Sabe por qué está aquí usted? Porque Él lo amó. Mire, hagamos la comparación, porque nunca vamos a dejar de mencionar mientras estemos hablando en esta serie. Siempre vamos a estar hablando del Padre, pero también del Hijo,
de un padre y de un hijo. No se pueden divorciar, tienen que estar juntos, tenemos que estar hablando. Y de la experiencia de un padre biológico como la experiencia espiritual. Hablemos de nuestros padres biológicos. Mire, yo tengo 3 hijos, solo 3. Biológicamente hablando, solo tengo 3, no tengo más. Estoy seguro, totalmente seguro que solo tengo 3. Ahora, esos 3 son diferentes. Los 3 son diferentes. Una es chiquitita, igual que su papá, chiquitita igualita al papá. Salió chiquita, chiquitía, pero bonita. ¿Verdad, hermano Aló? El otro es alto y seco. El otro está en medio de los dos. Y todos tienen características diferentes. Si yo pudiera cambiar algo en alguno de ellos físicamente, yo le quitaría un poquito de pies a Gerson y se los pondría a la Tati. Le daría un poquito de más grosor de la Tati a Gerson para que se nivelara. Ya. Es decir, que si yo pudiera hacer algunos cambios, los haría. No es que esté desesperado por hacerlo, solo estoy poniendo un ejemplo de lo que uno pudiera hacer. Yo acepto a mis hijos como son y estoy feliz con ellos, porque más que físicamente, ellos tienen cualidades espirituales que son mejores que las físicas. Pero miren, lo que quiero decir es que uno se casa y engendra un hijo y uno no sabe cómo va a ser el hijo. Cuando yo era novio, yo pensaba, yo quisiera que mis hijos fueran así, así, y describía a mis hijos. Yo estoy seguro que los jóvenes describen a sus hijos. Quisiera que mis hijos fueran que los ojos de mis hijos fueran celestes como los míos, que el cabello fuera colocho como el de la mamá, que la piel fuera blanquita como la mamá, o que fueran ojos verdes y que fueran morenos como la piel del papá. Y uno empieza a idealizar a aquel hijo casi perfecto, que fuera 60, 90, 60, es decir, perfecto. Pero ¿sabe qué? En la realidad, cuando el hijo nace, todo feíto. ¿Verdad que sus hijos nacieron feitos? Amén. El pelo así, miren la cara aquí, arrugados. ¿Verdad que es cierto? Pelándoles la piel, así se les caían los pedazos. Y hermano, así nacieron y posiblemente así crecieron. Y usted y yo no podemos decir, no quiero a este porque es grande, o a este porque es chiquito, a este porque es esto. No quiero, no, es su hijo. Y uno los ama así como son, así como le tocaron, así como es la mamá, de todas maneras. Así uno ama a sus hijos. Hermanos, ¿cuántos aman a sus hijos? Y son feitos. ¿Verdad que son feitos? Uno que otro tiene hijos bonitos a pesar de que son feos. Pero ese es un milagro de Dios, ese es el favor de Dios. Pero uno que otro tenemos hijos feitos o bonitos y nosotros siendo feitos. Pero nosotros amamos a nuestros hijos así, aunque, bueno, no son lo que nosotros describimos cuando éramos novios. Posiblemente. Es decir, que uno no elige el hijo que va a elegir. Pero el padre de nosotros, y aquí es donde voy a hacer,
termino esa gran comparación. Aquí es donde el Padre de nosotros, el Padre Celestial, querido hermano, Él lo eligió a usted para ser hijo suyo, conociéndolo como era de feo. Dígale a su vecino: sos feo. Yo sé que no, le dijeron: sos bonita, sos bonito. Hermano, pero aún así, la Biblia dice: pues aún siendo débiles, aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Él dice que estábamos feitos, débiles. Mire, la idea de una persona débil es alguien que no tiene fuerzas, alguien que se le ha ido el color de la piel, alguien que se le ha caído el pelo, alguien que está en una desgracia, alguien débil que cruza las patas para caminar. Pero aún así, estando débiles, Cristo murió por nosotros. Él nos amó cuando éramos pecadores, cuando éramos impíos, cuando éramos feos, y nos escogió. Eso es el amor. Por eso, hermano, es que usted puede estar seguro de que si Dios lo eligió a usted siendo lo que era, entonces es porque eso es pura producto de amor, es pura causa de amor, puro efecto de amor. Ahora, una segunda causa, o quizá tal vez leo un pasaje que es bien interesante que habla de eso. Primera de Juan, capítulo 3 y versículo 1, dice la palabra: mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos. Diga conmigo: somos hijos. Que eso se haga vida en usted, hermano. Que eso se haga vida en nosotros. Ahora somos hijos. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero en otra versión, el versículo 1 dice: miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Dios nos ama tanto, el Padre, miren, Dios el Padre nos ama tanto que la gente nos llama hijos de Dios. Y la verdad es que lo somos, dice esa versión, la Biblia del lenguaje sencillo. La verdad es que lo somos. Por eso los pecadores de este mundo no nos conocen, porque no han conocido a Dios. Quiere decir, nosotros somos hijos de nuestro Padre y nos parecemos a Él y somos como Él. Por eso el mundo no nos conoce. Y sabe, y hay una cosa más interesante todavía, que el versículo 3 habla de una esperanza. Y dice: todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Porque es decir, sabemos que todavía no se ha manifestado todo lo que nosotros hemos de ser. Hermano, es una esperanza tremenda. Es una esperanza que alienta, es una esperanza que ayuda a seguir adelante, porque nosotros no somos todavía lo que hemos de ser. Ya tenemos pequeños indicios con la vida cristiana, con el amor del Padre, pero no hemos todavía descubierto lo que hemos de ser. Pero ¿qué otra cosa me puede mostrar a mí y me puede dar seguridad de que yo soy hijo de Dios? Yo pensaba que una de esas cosas es el encuentro personal que nosotros hemos tenido. Hermano, una de las cosas que hace la diferencia entre un hijo de Dios por creación y un hijo de Dios por adopción es ese encuentro personal que nosotros hemos tenido con nuestro Dios. Cuando una persona ha tenido un encuentro personal con Dios, es que es increíble cómo la vida y la concepción y todo lo de uno cambia. Estábamos hablando un día de estos con Malen. Aquí está Malen, adelante. Y ella me estaba contando que ella nació en un hogar cristiano y ella iba a la iglesia, fíjese, hermano.
con su familia. Y estaba en la iglesia, iba a dejar a su mamá. Y la hacían entrar. Y la hacían entrar. Y tenía que entrar. Y miraba a la gente que lloraba y decía: ¿y cómo pueden llorar estos? Ya no entendía lo que era la vida cristiana. Pero cuando un día, aquí en Emanuel, ella vino a Emanuel y el Espíritu Santo le tocó su corazón. Ella tuvo un encuentro personal con el Señor, que a partir de ahí, esa visión nublada, esa visión antipática, esa visión contraria que ella tenía del Evangelio, dio una vuelta y dio un giro. Y esa experiencia de haber nacido de nuevo, ese encuentro personal con Dios, lo hizo una persona diferente. Desde ahí ella ha vivido una vida diferente. Y yo creo que esa es la experiencia, o esa tiene que ser la experiencia de todos. De todos, haber tenido un encuentro personal con el Señor. Porque de no ser así, si no lo hemos tenido y venimos a la iglesia porque nos traen a la iglesia, porque bueno, no queda otra, porque bueno, hay que ser religioso, no somos nada. Tiene que haber un encuentro personal con el Señor, donde haya un parteaguas, donde haya un hasta aquí, donde haya un nuevo comienzo. Si yo no tengo esa experiencia, mis amados hermanos, yo no soy un hijo de Dios. Yo no soy un hijo de Dios. Si yo no he tenido esa experiencia y yo no soy un hijo de Dios, yo recuerdo mi experiencia. Se las he contado en otras veces, pero no puedo dejar de contarla, y perdonen. Pero yo estaba sentado allá en la última banca, allá donde está Estuardo riéndose. Y yo estaba queriendo, yo vine a la iglesia porque había una niña que me gustaba en la iglesia. Yo era chiquitillo, pero ya me gustaban las niñas. Y aquí adelante estaba la niña, no era ella. Y yo vine al culto porque yo la quería ver a ella. Y los jóvenes estaban orando, vinieron al altar y se pusieron a orar. Y los jóvenes lloraban en la presencia de Dios y llorando. Y yo atrás sentado, y una voz del Espíritu Santo que empezó a venir a mí. Y me empezó a decir: miserable, mira lo que andas haciendo. La voz de la conciencia: mira, ahí deberías estar adelante. Vos deberías tener esa comunión que ellos tienen, la deberías tener conmigo. Vos la puedes tener. Vos puedes orar también. Vos podés ser salvo también. Vos podés ser mi hijo también. Y hermano, y me empezó a hablar el Señor a mi espíritu. Le empezó a hablar y le empezó a hablar. Y yo empecé, hermano, a ponerme diferente. Ahí solo, nadie me estaba evangelizando, nadie. Y yo empecé a sentir algo distinto y empecé a sudar y empecé a sentir que algo estaba pasando en mi vida. Y entonces, hermano, llegó un momento en mi vida cuando yo me paré. Primero me paré, no sé por qué me paré, nadie me dijo que me parara, pero yo me paré y empecé a caminar para adelante. Empecé a venirme por el pasillo del templo y vine hacia adelante, hermano, y me hinqué. Y me hinqué en el altar y empecé a llorar y empecé a llorar y empecé a sentir la presencia del Espíritu Santo en mi vida. Y lloré y lloré y lloré. ¿Y sabe qué? Nací de nuevo. De ahí en adelante ya no vine a buscar bichas al culto. De ahí en adelante vine a adorar a Dios. Yo recuerdo los primeros años de mi vida cristiana, cuando yo venía al templo. No venía a abrir el celular a ver qué mensajes tenía como ahora. No venía a jugar pelota ahí enfrente como vienen los bichos a jugar pelota y a quebrarme los vidrios de todos los lugares esos. No venía a ¿cómo se llama? Chambrear con el vecino ahí enfrente. Mire, y ahí vienen hermanos que nunca vienen, cortas, hermanos. Hay unos que están chambreando ahí, ¿verdad? Y ahí viene ¿no? Y no sabe que ese también es hijo de Dios. Y ahí viene, aunque sea renco, aunque sea patojeando, pero ahí viene. Y también viene porque es un hijo de Dios. Hermano, gloria sea el nombre de Dios. ¿Y sabe qué? Nací de nuevo. Soy una nueva criatura. Ahora soy hijo de Dios. Ahora sí, ya soy hijo de Dios. Diga, ahora yo también sí, ya soy hijo de Dios. Amén, hermano. Somos hijos de Dios.
porque hemos tenido una experiencia y porque tenemos un contacto personal con Él todos los días. Podemos hablar con Él, podemos sentir su presencia. Y ahora yo quiero pedirle esta mañana, tal vez usted relaciona su estado de hijo con su experiencia natural de hijo, o tal vez usted relaciona su estado de hijo con su desconocimiento espiritual de lo que significa ser hijo. Pero cuando uno es hijo de Dios y lo quiere comprobar, el espíritu de huérfano se va, el espíritu de orfandad se va, y nosotros empezamos ahora a vivir una vida de hijos. Un hijo de Dios no se siente huérfano. Puede ser que ya no tenga a su papá, o puede ser que nunca haya tenido a su papá, o puede ser que su papá se haya muerto en estos últimos años y su mamá también, y usted tiene un espíritu de huérfano. Pero cuando uno es hijo de Dios, uno puede clamar: Abba, Padre, como Jesús enseñó que por el Espíritu Santo nosotros podemos decir Abba, Padre. Y Abba, Padre significa papito, papaito, papi. Significa papi. Yo puedo llamar a Él papi. Es también interesante que a partir de esa experiencia nosotros podemos ahora decir que somos los hijos de Dios. Según la palabra, nos tenemos que parecer al papá. ¿Verdad que nuestros hijos se parecen a nosotros? Se parecen a nosotros. Cuando uno es hijo de Dios y quiere comprobar si uno es hijo de Dios, tiene que parecerse. Vean, quiero que lean este pasaje tremendo, Mateo. Quiero que lo lean, que vayan conmigo a Mateo. Y quiero ir terminando con esto. Quiero que nosotros veamos Mateo 5:43 y lo leamos y veamos una implicación tremenda que hay aquí. Dice Mateo, ¿ya lo tienen? Oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Eso decía la ley. Pero yo digo: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿Para qué, hermano? ¿Para qué dice ahí? Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos. ¿Qué significa? Que si nosotros queremos ser hijos del Padre, si queremos comprobar si somos hijos del Padre, lo que está diciendo aquí es que los hijos se deben parecer al Padre. Que el Padre, sigue diciendo, que está en los cielos, hace salir su sol sobre ¿quiénes? Sobre malos y buenos, y hace llover sobre ¿quiénes? Sobre justos e injustos. Y ese es el punto. Esa es la recompensa de un Dios que es bueno. Nosotros estamos llamados como hijos de Dios a amar aún a aquellos que no nos hacen bien. Y en eso podemos comprobar de que nosotros somos hijos de Dios. Quizás es tan delicado este punto, porque si usted dice: mire, hay una persona que yo odio, o que yo quisiera matarla, que yo quisiera, es que esta persona yo la odio, pero la odio. Un cristiano no puede decir eso. Un cristiano no puede decir: es que yo a este lo odio. No puede, porque entonces no ama al Señor, no es hijo de Dios.
Si usted puede perdonar aún a los que le han hecho mal, esa es una evidencia que usted es un hijo de Dios. Es una prueba, usted se parece a Dios. Tener el espíritu de benevolencia es la idea. El Padre es bueno, ¿sí o no, hermano? Es bueno. Tiene el espíritu de benevolencia. Ahora, posiblemente usted diga, hermano, todavía no estoy seguro, no sé. Entonces, el punto es, usted tiene que tener un encuentro personal, tiene que saber que Él lo ama, tiene que parecerse a Él, pero también tiene que creerlo. Y cerremos con este versículo. Salmo capítulo 2 y versículo 7. Este salmo habla de Jesús, es un salmo mesiánico. Pero todo lo que se habla de Jesús, o todas las promesas del Padre a Jesús, son hechas a nosotros también. Porque mire, en el contexto de la Biblia vamos a ver que nosotros no somos hijos de Jesús. Fíjese como por ahí los católicos dicen hijos de María, hijos de Jesús. Nosotros no somos hijos de María ni somos hijos de Jesús. Nosotros somos hermanos de Jesús. Él es el hermano mayor y somos hijos del Padre. ¿Están de acuerdo? Ahora, mire lo que dice. Es un salmo mesiánico, les dije. Yo publicaré el decreto. ¿Qué es un decreto? Una ley. Un decreto es una ley que no se puede cambiar. Es una ley que dio a alguien con autoridad. Los decretos de la Asamblea Legislativa, los decretos del gobierno, los decretos de la ONU, los decretos es un decreto. Yo publicaré el decreto. ¿Cuál es el decreto? Jehová me ha dicho. ¿Qué le ha dicho? Mi hijo eres tú. Hermano, esto es lo que yo le decía al principio. Esto es lo que yo le decía. Usted puede venir y oír la palabra y llevarse algún conocimiento o no llevarse nada, porque no le enseñamos nada. Pero si usted logra que la palabra de Dios se haga vida en usted, si usted puede hacer que esa palabra, como dicen algunos, sea un rema en su vida, entonces usted está aprovechando el tiempo, usted está bendecido. Si usted lo lee y dice, yo publicaré el decreto, Jehová me ha dicho, mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú. Mi hijo eres tú, David, mi hijo eres tú. Y luego empieza a decir, mi hijo eres tú, yo te engendré. Yo te engendré. Y vea qué dice el siguiente versículo. Por eso ahora, ¿qué podemos hacer? Pídeme y te daré por herencia las naciones y como posesión tuya los confines de la tierra. Cuando esto se hace vida en uno, cuando esto cobra sentido en uno, entonces uno se siente como hijo de su papá, como un heredero, como un hijo afortunado, porque así como de repente algún día nosotros nos dijeron, es que vos sos el más feíto porque a vos te cambiaron en el hospital, vos eras hijo de saber de quién, de allá por el Pajonal. A todos nos han dicho, es que a vos te cambiaron en el hospital, o no, ¿a cuántos les han dicho así? Vos quizás te confundieron, hermano. Pero también no es cierto que muchas veces nosotros hubiéramos dicho, yo quisiera tener un padre, pero un padre como fulano de tal. Yo hubiera deseado tener un padre. Bueno, yo estoy orgulloso de mi padre. Sé que mi padre tuvo errores, pero yo sí estoy orgulloso de mi padre, mi papá terrenal. Yo no sé si mis hijos están orgullosos de mí
o se sienten avergonzados de mí. Yo no sé si ustedes están orgullosos de sus padres o sus hijos están orgullosos de ustedes. Pero cuando yo leo esa palabra del Salmo capítulo 2 y él me dice: mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy y te voy a dar una herencia. Por herencia yo te voy a dar las naciones. Pídeme como herencia las naciones. Pídeme dominio, pídeme autoridad y como posesión los confines de la tierra. Yo digo, qué padre el que yo tengo. Primero me escogió, aún siendo feíto, pecador y todos los defectos que usted me quiera poner, pero Él me escogió. Ahora yo ya soy hijo de Dios. ¿Quién tiene la seguridad de ser hijo de Dios esta mañana? ¿Quién abraza esa palabra esta mañana de ser hijo de Dios? Con confianza, con confianza. Somos hijos de Dios. Yo quiero terminar. Hay un video, y ese video es una canción que canta un cantante guatemalteco que se llama Julio Melgar. Este cantante está pasando por un proceso de cáncer tremendo, tremendo. Avi y Tati tuvieron el privilegio de ir al concierto esta semana, el lunes, allá a Tikal, Futura, y estuvieron ahí y pudieron ver yo vi el concierto en vivo, pero ese hombre está con un cáncer de páncreas, un cáncer terminal, y está muy débil. Pero él canta un canto que él dice: ya no soy esclavo. No es un canto de él, pero es un canto que a él le dieron para que lo grabara. Y él le agregó una palabrita que pusiste, Marlon, en tu Facebook un día de estos: yo soy tu hijo y tú eres mi padre. Y yo quiero que ustedes le pongan atención, por favor. Tremendo, pónganle atención, démosle bastante volumen, lo suficiente. La fe será inquebrantable por cuanto Él ya venció por nosotros. Así que Julio, acércate. No sé si Cali anda por ahí. Vamos a hacer esa declaración sobre nosotros, sobre nuestras vidas y sobre toda Argentina. Amén. No somos esclavos del temor, somos hijos de Dios. Me envuelves hoy como una canción, melodía de tu amor. Cantas libertad en mi adversidad hasta que huya temor. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Desde el vientre fui escogido en ti, me llamo el amor. De nuevo nací, recibido en ti, tu sangre en mí fluyó. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor, yo soy hijo de Dios. Ya no soy un esclavo del temor,
y por los brazos del Padre estoy rodeado por canciones de libertad. Fuimos liberados de ataduras. Alguien levante sus manos aquí. Somos los hijos y las hijas. Cantaremos levanta tus manos como hijo. Levanta tus manos como hija y empieza a danzar con papá. Y empieza a danzar con papá, porque todo estará bien. Porque todo estará bien. Y en Latinoamérica se empieza a escuchar la voz de los hijos que caminan en libertad, no en temor. De los hijos que caminan en libertad y no en temor. Que no adoran desde la angustia, que no adoran desde el temor. Adoran en lugares de autoridad y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a danzar. Y empiezan a correr.
siente de libertad en este lugar. Levanta tu voz, levanta tu voz, levanta tu voz. Extienda sus manos hacia acá. Señor Jesús, te damos gracias por la vida de Julio Melgar. Te damos gloria porque tú lo has levantado, Señor, como un ejemplo de lo que es ser un modelo de un estandarte de adoración en esta generación. Espíritu de Dios, sabemos que tuyos son los tiempos y las sazones. Los motivos y las razones también son tuyas, Señor. Señor, y ahora mismo hablamos una palabra de sanidad. Reclamamos tu promesa de salud, Señor. Reclamamos que por tu llaga hemos sido sanados, Señor, y nos apoderamos de esa promesa y la impartimos sobre Julio ahora en este momento. Señor, no tomaremos un no por respuesta para su sanidad, sino que proclamamos y abrimos el sí y el amén del cielo sobre su vida, sobre su cuerpo, sobre su mente, sobre su espíritu, en el nombre de Jesús. Y Él servirá de ejemplo ante la ciencia de lo que puede hacer un Dios. Cuando la ciencia dice basta, Dios dice yo comienzo. En el nombre poderoso de Jesús. Y profetizo sobre ti, Julio, que este será el final de una temporada, pero no el final de la más grande temporada. La más grande temporada está por comenzar. El tiempo del invierno, dice el Señor, está pronto a terminar. Comenzarán a germinar nuevas semillas, de los cuales brotarán nuevos árboles, de los cuales derramaré nuevo fruto sobre tu vida, dice el Señor. Fruto para tu casa, pero también nuevo fruto de adoración y de revelación a las naciones. Por cuanto has sido fiel y no has dudado aún en la peor de las situaciones, te levanto, dice el Señor, como un portador de fruto abundante para las naciones y un estandarte fuerte que pondré el peso de avivamiento de este tiempo en el nombre que es sobre todo nombre, el gran yo soy, dice el Señor. Aleluya. Te bendigo, hermano, del nombre. Ese concierto fue en Argentina. A él ya se le había detectado cáncer y ahora esta semana estuvo en un concierto. Él ya está demacrado, ya está débil, ya el cáncer tomó fuerza sobre su cuerpo. Yo los insto a que busquen en YouTube ese concierto, se llama Unidos con Julio Melgar. Véanlo, por favor. Nosotros lo vimos con Juni en vivo. Estuvimos llorando con Gerson, llorando. Ministra tanto la vida de ese hombre, porque está muriéndose, pero tiene una seguridad
de que él tiene un padre y que su padre le ama. Y yo quiero que esta mañana te lleves esa seguridad, que tienes un padre y que tu padre te ama. No estás solo, no importa lo que estés pasando, no estás solo. Tienes un padre que te ama más allá de lo que tú puedes imaginar, más allá de lo que puedes pensar. Tu mente no alcanza a comprender, pero Él te ama. Ponte de pie, hermano y hermana. Levante sus manos como un hijo que se está hundiendo. Levante sus manos y como un hijo que está necesitando que el papá lo agarre de la mano. Y dígale: papá, agárrame de la mano. Agárrame de la mano, papá. Esta mañana yo he entendido que eres mi padre. Si tú me tomas de la mano, no importa lo que esté pasando en mi vida, no importa qué cosas sucedan a mi alrededor o en mí mismo, en mi familia, porque tengo un padre que me ama, un padre que me ama de verdad. Tal vez tú ya no tienes un padre, pero esta mañana el Señor te dice: yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Proclama el decreto: yo soy tu padre y tú eres mi hijo. Dice el Señor: yo soy tu padre. Ya no tengas temor, ya no tengas miedo desde hoy en adelante. Ya no camines como los hijos que no tienen esperanza. Camina como los hijos que tienen esperanza. Ya no somos esclavos del temor, sino que ahora somos hijos. Yo soy hijo Dígalo. de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy hijo de Dios. Y ya no soy un esclavo del temor. Yo soy